Y este videíto que estábamos viendo es un videíto que de alguna manera promueve, anuncia lo que va a ser un nuevo busto, un nuevo monumento en las inmediaciones de Libertadores de América. No sé si va a estar en el playón, ahí para entrar al Arico o en otro lado, pero se va a sumar a el del Bocha, que ya está, el de Pepe Santoro, que en un momento lo habían sacado, ahora lo volvieron a poner, Sí. también ahí en el playón. Y en este caso es el de el Loco Bernao. Raúl Bernao. Raúl Bernao, que fue un delantero muy bueno que tuvo Independiente en la década del 60 y el 70, si no me equivoco. Fue integrante jugó con Comiso. Con Eduardo. Jugó con Eduardo Comiso, con Pepe Santoro. Ganó la Libertadores del 64 y 65. Ahí está. Y ganó también torneos nacionales. Y bueno, la verdad que es una de las tantas glorias que tiene Independiente. Jugó 12 años en el Rojo, después se fue a otros clubes, pero la verdad, hincha fanático de Independiente. O sea, un tipo que los que lo vieron jugar, la verdad que hablan de un jugadorazo, un 7, un win, ¿no? Que además era goleador. Y hay un libro que se ha hecho respecto de esta gloria de Independiente, que es Bernao, ídolo y loco. La historia del 7 que marcó una era en Independiente y en el fútbol argentino. Es un libro de Leonardo Balducci, ¿sí? que fue Leandro Balducci. Leandro Balducci, que fue presentado ya varias veces. Yo tengo ganas de adquirir un libro. Después voy a hacer la gestión. Yo lo tengo. ¿Lo tenés? Lo tengo. ¿Lo leíste? Estoy en eso. ¿Estás en eso? En proceso. Ahí está, ahí lo vemos en imagen a este libro, que es de Leandro Balducci, como decía, que es el que está un poco, presentando su libro y contando toda la... ¿Qué pasó? No. Acá... Felipe, que se emociona por la presencia de Balmo en el chat. Qué grande. Ah, hola Balmo, ¿cómo estás? Gran tuitero del mundo Te independiente. chupa un huevo lo que estoy contando de Bernardo, nada, ¿no? Está bien. Tema Sí. Balmo. Pero Es más perdón, importante Balmo. ¿por qué te interrumpís con lo que yo Pues te estoy molestando. hago una seña y interrumpe? Eso es un mal conductor. Chao, Balmo, te puedo decir, ya viste lo pésimo que es este programa. Sí, es verdad, eso es cierto. Sobre todo yo. No, ¿Lo tenemos a Leandro? Ya lo tenemos a Leandro Balducci. Leandro, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. No te estamos No se escuchando. está escuchando. A ver si estás muteado. Ahí estás muteado. Como le decía la persona que recién mencionabas, a una gobernadora del sur argentino. Muy en una época de Ahí pandemia. estamos, me parece. Ahí está. Ahí está, Leandro. Ahora sí. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, muy bien, todo muy bien. Ahí hablando un poco del loco Bernao, ¿no? Yo creo que, obviamente, para los más jóvenes es una figura por ahí un poco desconocida, ¿no? Respecto, como me parece toda esa generación de la década del 60, que cuando vos hablás con los hinchas que peinan más canas y demás, te hablan de toda esa época, la época, si se quiere, pre-Bocini, ¿no? Después por ahí los que tenemos más cerca de 40 y demás, estamos más empapados en la era del Bocha y lo que vino después. Pero si tuvieras que definirnos y contarle a las personas que no saben quién es el Loco Bernao, ¿cómo lo definirías dentro de lo que es tu laburo y el libro que escribiste y que cuenta un poco su historia? A mí me pasó un poquito lo mismo. Mi nexo, por ahí aquellos que tienen nexo con mi papá en ese momento que él vivió esa década del 60, por ahí lo tenía un poquito más presente en casa. Pero después, más allá de eso, sobre todo con el paso del tiempo, es lo que mencionás un poco vos, ¿no? Si no tuviste un abuelo o un papá que vivió ese Independiente de la década del 60, como que se va perdiendo en el tiempo, sobre todo con la aparición del Bocha y lo que vino después, pero me sorprendí porque de la mano de Bernao no solamente descubrí una figura descollante de Independiente, sino de todo el fútbol argentino. Eso me llamó muchísimo la atención, porque me encontré con un win que dejó huella no solamente en Independiente, sino en otros clubes y en jugadores que después querían jugar como él, como el caso del más emblemático para nosotros es Daniel Bertoni, ¿no? Que él lo tenía como ídolo máximo cuando era chiquito, pero así pasó con un montón de jugadores que después jugaron años más tarde, lo que habla de la huella que significó Raúl Bernao. Pero para mí era el ídolo de mi papá, no tenía mucho más que eso. Pero fue una grandísima sorpresa, no solamente lo que fui encontrando mientras desarrollaba la investigación con los diarios de la época, sobre todo,
pero más aún cuando empecé a hablar con sus ex compañeros, ¿no? Que me hablaban de un Bernau que era el símbolo de ese Independiente de la década del 60, un Independiente que tenía, muchos habla eso del paladar negro y combinaba eso, ¿no? Tenía una pierna fuerte y templada en lo que era la defensa, impasable, y después tenía estos tipos de jugadores que le daban ese espectáculo al hincha, ¿no? Que iban incluso a ver las cosas que hacía. Y eso fue un poco Bernau. Fue un jugador que dejó huella en los corazones de los hinchas, lo que posibilitó que después de 50 años, a raíz de esto, no solamente del libro, sino con varios proyectos que fueron naciendo a través de las redes sociales, en donde tratamos de homenajearlo en el día a día, miles de hinchas nos siguen escribiendo y nos siguieron contando miles de anécdotas, lo que hablaba de un jugador que terminó considerado uno de los máximos ídolos de la historia del rojo, porque combina además esto de ser hincha, de haber nacido en Sarandí, y de haber terminado jugando su carrera independiente y haber fallecido siendo presidente de la Mutual del Rojo, esa generación de jugadores como Pipo Ferreiro, claro, el Chivo, Pepe, que hasta el día de que no estén van a estar ahí adentro del club. Eso es tremendo, porque el sentido de pertenencia, ¿no? En este contexto, ¿viste? Cuando no es algo que para pegarle a los jugadores independientes actuales, sino que me parece que tiene que ver con una cuestión generacional. Qué importante es también, porque jugadores buenos o muy buenos o cracks, obviamente que vas a encontrar en un montón de equipos a lo largo de la historia, pero jugadores con ese nivel de sentido de pertenencia, como nombraba, ¿no? Los nuestros, el Chivo, Pepe, no sé, Pancho Sá, ¿no? Hay como una cantidad de jugadores, me hablaba de Bocha, Bertoni, ¿no? Que tienen esa características. Fueron cracks, claramente, marcaron generaciones, pero además tienen un amor por el club que eso lamentablemente se ve cada vez menos. Sí, lo del sentido de pertenencia de esa generación, porque incluso cuando iba leyendo un poco las crónicas de la época, ahí se da el verdadero nacimiento de la familia independiente. Así se lo llamaba en los medios, así se veía desde los otros clubes. Esto de que seguía la base del equipo, llegaban jugadores nuevos, cuando llega el Chivo de Uruguay ya estaba la base de este equipo del 60, claro, se iban incorporando cuando se incorpora el Pato en el 67, pero pasaba esto de mantener esto de la familia que iba más allá de la cancha, ¿no? Todos terminaron amigos y hermanos de la vida, por eso cuando vas repasando encontrás un montón de hijos que son ahijados de jugadores, y hablaba un poco de la unión de ese equipo, ellos hablaban de eso, ¿no? De la unión que se daba justamente en el plantel, más allá de lo bien que jugaban y los grandes talentos que tenía ese equipo, hablaba un poco de la unión y de esa familia independiente que después se mantuvo hasta casi 2 décadas después de lo sucedido en el 60, lo que hablaba un poco de la continuidad, que después, bueno, se fue perdiendo un poco, cambió también el fútbol, pero bueno, Bernau fue un puntal importante de ese Independiente. Yo me sorprendí cuando en la revista El Gráfico, cuando él se va a jugar a Colombia, en el 71, luego ser capitán y líder de ese equipo del 70, que también sale campeón, eso también me llamó la atención. Para mí era un jugador talentoso, que le gustaba a mi papá, pero cuando me encuentro que el tipo mantiene una constancia durante una década siendo figura de Independiente, termina siendo capitán, símbolo, por eso me llamaba la atención que no había tanto registro de Bernau en lo que es institucional, ¿no? En el hincha, evidentemente, sigue vivo, porque eso es lo que fue generando estas cosas, pero, viste, cuando vos vas y decís, bueno, vas al club, a la cancha, y no había ninguna señal de que Bernau fue lo que fue. Y esto se fue generando gracias al hincha, porque si uno hubiera tirado X jugador y el hincha no validaba lo que fue, quedaba ahí. Pero esto es algo que una pelota que sigue creciendo a raíz de esa semilla que fue sembrando Raúl, no solamente como jugador, porque muchos me destacan lo grandísima persona que fue. Bueno, Leandro, y el broche de oro de todo esto es el busto, finalmente. ¿Dónde va a estar ocupado en la cancha de Independiente? ¿Cómo fue la gestión de todo esto? Mira, eso nació también con estas iniciativas que fuimos disparando a través de la cuenta de @locobernau, donde lo homenajeamos, como decías un ratito, en el día a día, y se nos ocurrió esta posibilidad de un busto homenaje. Yo había visto los trabajos que venía haciendo Matías Fernández, que es un escultor de Rosario, que había hecho un gran trabajo con el Patón Bausa ahí en Arroyito, en el lugar donde entrena Central.
me llamó mucho la atención el realismo. Yo vi algo que se podía llegar a replicar, pero bueno, había un desafío muy grande que era juntar los fondos, juntar el dinero. Sabíamos que no teníamos la gran pantalla de difusión para decir, bueno, en 2 días, 3 días lo hacemos, sino que era un sueño muy grande porque iba a depender mucho de la colaboración que podíamos tener en el tiempo. Y bueno, tuvimos paciencia, nos llevó muchísimo tiempo, más de un año. Tratamos de realizar distintos sorteos, rifas, con gente que fue colaborando con camisetas, con productos de Independiente para tratar de un poco visibilizarlo, pero otra señal de lo del amor que le tienen a Raúl Bernao, al loco, y se logró juntar el dinero. El año pasado se completó el busto homenaje, viajé a la ciudad de Rosario a retirarlo. Esto fue fines de octubre, principio de noviembre. Lo dejé, o sea, quedó en el estadio. Ya esto obviamente es todo el tiempo hablado con la dirigencia, articulado, que era la idea, ¿no? Tener la articulación con ellos para que esto finalmente en algún momento se pueda dar. Y bueno, hace un par de semanas se fueron comunicando conmigo. Yo iba preguntando a ver qué es lo que ocurría, que con el paso del tiempo no había tantos avances. Con el acompañamiento de la familia, que también obviamente consultaba y preguntaba, me dijeron que ya estaban ultimando detalles, sobre todo en lo que es la instalación, porque bueno, el busto tiene un relleno posterior para poder colocarlo, necesita la instalación de un pilar. Bueno, detalles no es que yo lo dejé y ya estaba, sino que hay unos detalles que tiene que completar el club y sobre todo el lugar donde lo va a quedar. No tengo lugar preciso, la idea es que esté en el estadio, y la idea, lo que nosotros planteamos es como ocurre tanto con el Bocha como con Pepe, que sea un lugar que se pueda ver, esté limpio, ¿no? Claro. Exactamente, o en la semana el que quiera ir y pueda sacarse una foto, porque la idea es que sea un disparador como ocurre con las plateas que tienen un nombre, ¿no? Porque siempre el hijo o el nieto te va a preguntar quién fue Bernao o quién es esa persona. Es eso también, hace un rato me hablado del sentido de pertenencia, tiene que ver con eso también, ¿no? Lo cultural, que muchos te lo plantean, obviamente la coyuntura negativa fue del club, ¿no? Me refiero en lo deportivo y todo, que vi Independiente. Sí. A veces lo cultural te lo minimiza, ¿no? Diciendo, esta es una pavada, pero habla mucho más culturalmente de lo que puede dejar este tipo de trabajos, del patrimonio cultural que va a quedar en el club y que va a ser un disparador de grandes momentos, y un momento importantísimo donde necesitamos volver a ser. Y habla de Bernao como esa generación que es pertenencia, y yo creo que lo que le cuenta el abuelo, lo que le cuenta el papá, lo que quiera ahora investigar a través de redes sociales, va a ser un lindo disparador. ¿Y a vos qué te genera esto, Leandro? Que no sé si gracias a tu libro o gracias a todo el trabajo que venís haciendo se pueda instalar este gusto y, como decís vos, otras generaciones puedan conocer la historia de este jugador que quizá no está tan presente como Pepe, como el Chivo Pavoni en nuestras generaciones más nuevas? Sí, no, para mí es un orgullo enorme, pero por cómo se dio el libro, ¿no? Cómo nació esa posibilidad, porque mi papá falleció en 2017 y en pandemia, yo soy periodista y se me ocurrió, no me digan por qué, pero yo creo mucho en las señales y en esta conexión que uno sigue teniendo con aquellas personas que amó tanto, y sobre todo cuando te une Independiente a eso. Y dije, bueno, voy a empezar a investigar y a tratar de animarme a escribir un libro que era lejos de lo que yo hacía dentro del periodismo, que era más en el día a día, este era un trabajo distinto. Me comuniqué con la familia y a partir de ahí se dio todo lo que se dio. Y por eso te digo que para mí en lo personal es muy fuerte porque es el ídolo de mi viejo. Y a partir de ahí es el ídolo de un montón de personas. Hay señores que me escriben, me llamo Raúl Emilio, a ese nivel de huella dejó Raúl, que mediáticamente no conocimos esa historia. Ahora, Leandro, ¿por qué crees que no fue tan conocida la historia de Bernao? ¿Por la magnitud de lo que fue la década siguiente y lo que ganó la generación siguiente? ¿Por el paso del tiempo, la distancia histórica? ¿Por qué crees que esa generación en general, digamos, pero el loco en particular, no digo que quedó olvidada, porque no se olvida, ¿no? Pero no tiene tanta magnitud, tanta fuerza.
esa parte de la historia independiente que es fundamental, porque aparte empezó a ganar las Copas Libertadores. Claro, es el primer campeonato de Libertadores. Las primeras 2 Libertadores, ¿no? Exactamente. Gana esa generación, gana ese equipo. O sea, no, lo que pasa es que, bueno, es tan grande la historia independiente que los pedacitos de nuestra historia son, para otro club sería la historia. Pero ¿por qué crees que quedó medio tapado, digamos? Primero, quizás el perfil mismo de Raúl, ¿no? Era una persona de un perfil bajísimo. En esa época sí había bastantes entrevistas porque era la figura de ese Independiente. Pero con el paso del tiempo por ahí se alejó, no siguió dirigiendo, no dio muchas entrevistas, no era mediático, por decirlo de alguna manera, en este sentido, claro, ¿no? Más allá de algún homenaje o algún momento que se recordara alguna conquista en especial que aparecía. Pero después lo pre-Bocini, es verdad, lo que planteas, eso para mí también marca un montón. Que a veces uno, hablando con hinchas de otros clubes me pasa, que por ahí a veces hay que hacer una autocrítica, pero bien, ¿no? Porque hay un montón de glorias que sienten o han sentido que por ahí Bocini tapó lo que pasaba antes, claro, y queda la sensación como que Bocini fue lo único. Haciendo que se entienda, no fue el Maradona del Napoli, que aparece, llega Bocini y Independiente no era nada, no tenía nada, sino que Bocini ya llega y debuta en el equipo que tenía la presión de salir campeón de América, o sea, por todo lo que había generado el equipo del 60, ni hablar lo que era jugar Independiente, teniendo antecedentes como Erico Grillo de la Mata Sastre. Vos no podías ser menos que eso, o sea, la gente ya era exigente. A Bernao lo puteaban muchísimo porque no podemos quedarnos solamente con la parte buena, sino que era ese jugador que hay días que le salían todas y hay días que como aquel gambeteador que no le sale, y bueno, la gente obviamente lo reprobaba. Pero me parece que a veces hacemos demasiado foco en alguien que queremos un montón, que es el máximo ídolo, pero inconscientemente, ¿no? Por ahí lo queremos tanto que dejamos de nombrar a otros que hicieron grande Independiente. Y ahí es un abanico que de afuera, yo te juro que hablando con hinchas de Boca, hinchas de San Lorenzo, pero usted, Bocini, no, bueno, pero y después decís, che, pero por ahí nosotros desde adentro estamos mostrando eso. No, yo creo que es lógico que por ahí las miradas se vayan con el Bocha por todo lo que ganó el Bocha y por todo lo que ganó esa generación, pero es tan grande Independiente que no arrancó ahí, digamos, la gloria Independiente. Y o sea, tenés 2 generaciones anteriores, por lo menos, que ganaron cosas y que hicieron grande Independiente antes de la llegada de Bocini, de Bertoni, de Burru, de un montón de grandes jugadores que ganaron todo, ¿no? Eso es lo que hace aún más grande a este club. Pero bueno, la verdad que me dan ganas de agarrarme la cabeza, pienso pero bueno. En el presente. No, claro, décadas de gloria total y ahora de repente no tenemos que fumar cada cosa. Pero bueno, no me voy a poner a hacer catarsis, ya pasó el bloque de la catarsis. Leandro, ¿cómo se puede acceder a tu libro? Contanos un poco eso, así también te damos una mano con la venta. Yo particularmente tengo ganas de acceder al libro. ¿Cómo hago? ¿Dónde lo compro? Pueden directamente ingresar a las redes sociales que tenemos con @locobernao. Estamos en Instagram, Facebook y X ahora. Y si no, me pueden escribir directamente al WhatsApp 2257 52 10 37. Hago envíos a todo el país, lo preparo acá. El envío es autogestionado, ¿no? La posibilidad que me da este editorial, que está buenísimo, que un poco me retroalimento, porque también no es comercial este libro, sino la idea es justamente difundir y dar a conocer la historia de Raúl. Por eso trato de llegar con los libros a las peñas cuando hacen eventos y que la gente lo pueda tener como regalo en los sorteos que hace la peña. Tratar de llegar al hincha, ¿no? Y justamente lo que decíamos al principio, aquel que no lo conoce, aquel que lo quiere redescubrir, o aquel que lo vio jugar y se quiere volver a emocionar. Entonces, hacemos eso, ¿no? Tratamos de, más allá de la venta que se pueda dar, estar cerca del hincha a través de las peñas, y lo importante es que, bueno, los envíos los hago desde acá, desde San Bernardo, y a todo el país, porque me sorprende cuando me escriben de Córdoba, de Misiones. Yo escuchaba por la radio los partidos independientes, porque uno lo sabe, pero por ahí el que está ahí en Avellaneda se le escapa esto de que Independiente es un club súper federal, y bueno, me sigue sorprendiendo de lugares distantes que me siguen escribiendo para conseguir el libro, y sobre todo sabiendo quién fue Bernao o cuando Independiente iba a visitar esa provincia,
con esta generación de jugadores que era impresionante. Eran todos jugadores de selección, por eso cuando vemos lo que fue ese Independiente, o redescubrí, o vi de vuelta al Independiente del que me contaba mi viejo, se quedó corto. Cuando ves las crónicas de la época y dimensionás lo que hizo ese Independiente para que no solamente el hincha vuelva a creer, sino Argentina vuelva a creer en nuestro fútbol, porque fue un momento clave, porque veníamos del fracaso de Suecia 58, y Argentina empezaba a sentirse disminuido en relación a las otras potencias del fútbol, y fue Independiente cuando da el golpe en la mesa, cuando viene el Santo de Pelé aquel verano del 64, y a los pocos meses da el maracanazo, dejando afuera a un Santos bicampeón del mundo y bicampeón de América. O sea, a mí me cuesta hasta dimensionarlo y tratar de llevarlo al momento de hoy, decir, a ver, ¿qué sería? Y bueno, sería, dame hoy el mejor equipo del mundo. Y sería ganarle al Flamengo de Romario en el 95. Sí, no, sí, no, sería como ganarle al PSG, digamos, ahora. Tal cual. Algo así. Tal cual. Porque era un predominio de años. No perdía hace 8 años en el Maracaná. O sea, cuestiones que engrandecen ese equipo, que como decíamos al principio, el sentido de pertenencia tiene que ver con que eran pibes que se criaron en Avellaneda, que jugaban los potreros de Sarandí, como el caso de Pepe y Bernardo es muy fuerte. El otro día lo confirmé con Pepe porque era una anécdota que la leí en la revista del momento, en el gráfico, pero me llamaba mucho la atención que ellos iban a caballo, o en burros que encontraban por Sarandí dando vuelta, burros callejeros, o sea, en una época distinta de Avellaneda, sí, claro. Y ellos tenían 8 o 9 años, y fueron a probarse, o sea, cuando los llamaron para ir a Independiente, iban ahí o iban a ver Independiente así, dejaban el caballo y el caballo andaba suelto, no era de ellos. Pero cazaban ranas, viste, una vida totalmente que vos si fue hace 300 años, no, fue hace 50 años. Sí, sí. Y bueno, por eso tanto amor de estos jugadores hacia Independiente, porque Bernardo, esta es una historia que tampoco fue mediática, justamente a raíz, el otro día veía que, bueno, se informó que las cenizas o parte de las cenizas de Russo van a estar en el Estadio Central. Las cenizas, Raúl, están por su voluntad en el Estadio Independiente, y hay 3 o 4 casos de ídolos del fútbol argentino que hayan decidido descansar ahí, lo que habla justamente del sentido de pertenencia al extremo, diría. Qué bárbaro, pensar que algunos que no ganaron nada se enojan con la gente, ¿no? Se enojan, insultan a los jugadores, a la hinchada, a las hinchas, qué sé yo. Bueno, Leandro, muchas gracias. No hay todavía, recordame, fecha de inauguración del busto, ¿no? Todavía no. No, lo que nos dijeron este fin de semana es que la idea es que se dé en noviembre. No tengo la fecha precisa, sí, pero por supuesto apenas tengamos, lo que le pedimos es eso, ¿no? Que con anticipación nos den fecha, horario para poder convocar a aquellos que colaboraron, a las familias de jugadores, porque justamente queremos que sea un momento de la familia Independiente, porque eso significaba Bernardo y esa generación, y tener un momento lindo, ¿viste? Entre tanta coyuntura, algo que nos lleve a ese momento y decir, ¿por qué no nos tenemos que copiar de nadie? Es cuestión de volver a lo que fuimos. Sí, totalmente. Leandro, muchas gracias por este rato y bueno, estamos en contacto cuando andes por Mar del Plata, obviamente. Más chiflanos que te invitamos, dale, comemos un asado o algo. Cortito, gracias. Cortito, un saludo a Eduardo Comiso, que bueno, sí. Hace un par de años que fui para allá con la idea, contarle. Me habló para el libro, por supuesto, y bueno, me invitó a la casa una persona, bueno, como todas las Glorias Independientes, son mejores personas que Gloria, y bueno, siempre estamos en contacto y le mando un fuerte abrazo, así que bueno, ojalá que pronto ande por allá y nos hablamos. Y bueno, un saludo grande a todos los que están viendo, y bueno, cuenten para si en algún momento quieren sortear libros y demás, para aquellos seguidores del stream, cuenten con eso también. Lo haremos. Dale. Abrazo grande, Leandro, muchas gracias. Abrazo. Bien, ahí está Leandro Balducci, es periodista y es el autor del libro sobre el Loco Bernao. Qué gigante que es este club. Impresionante. Es una cosa impresionante, por eso duele tanto el presente, ¿no? Porque digo, no merecemos, no somos esto.